Bueno, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad es que para mí es un gusto muy grande saludarlos, darles la más cordial bienvenida. Yo estoy acá simplemente porque quiero acompañar este evento que promete ser sumamente interesante sobre discriminación, sobre racismo, sobre prejuicio, un análisis desde la psicología jurídica, ¿no? Así que la realidad es que yo estoy muy expectante acá. Eh, Quiero además darles la bienvenida no solamente en mi nombre personal, sino también en el nombre de todo el equipo directivo del Departamento de Ciencias Sociales y en especial, bueno, de Ricardo Rabinovich, que es el director. Quiero saludar muy especialmente y felicitar a Francisco por su empeño en organizar este tipo de eventos que siempre son sumamente concurridos, interesantísimos. Él ya sabe que yo soy parte del club de fans, se lo acabo de decir ahora en la previa. Y además hoy es un día realmente muy especial porque justamente la querida Lili, que la vemos ahí en un cuadradito, Lili Chen, ha recibido su título de grado, así que estamos realmente muy, muy felices. Sí, un aplauso para ella. Se lo merece, Lili, te lo mereces totalmente. Así Muchísimas que gracias, bueno, Andrés. los saludo a ustedes y también a Cecilia, quien va a tener a su cargo la coordinación del evento de hoy. Así que bueno, yo prometí hablar poco y escuchar mucho, por lo tanto me llamo a silencio y mucho éxito. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Buenas tardes a Tonis, Lili, Ceci. Vamos a empezar a ver qué podemos armar con toda esta caterva de cosas que tenemos desde la psicología, pero van a encontrar alguna cosita también de la sociología, porque estamos en los dos campos. Estamos como una suerte de personajes anfibios, porque la sociología explica una parte de la realidad social vinculada al derecho y la psicología explica otra. Y con la unidad de ambas explicaciones, uno puede acceder a una comprensión un poco más compleja, que al fin y al cabo eso te permite entender mejor al otro, predecir las conductas, saber dónde se puede encontrar una posibilidad de cambio y dónde no. Y cuando nos metemos con el prejuicio, dijimos, bueno, vamos a hablar del prejuicio, porque en la facultad solemos estudiar prejuicio. En las materias codificadas, cuando nosotros empezamos a estudiar, por ejemplo, derecho penal, vamos a encontrar que, ¿se acuerdan? La ley antidiscriminación, la 23.592, te dice que quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja, de algún modo, el pleno ejercicio de derechos de garantía sobre base igualitaria, deberá ser obligado que cese. Y entonces cuando uno mira o cuando uno lee ese artículo, es el primero de la 23.592, uno dice, bueno, si vos discriminás arbitrariamente, estás cometiendo una conducta que está tipificada y que es algo que el derecho no quiere porque la sociedad no quiere. El derecho lo promulgan los representantes de la sociedad, así que tenemos las leyes que la sociedad quiere que tengamos. Y por lo tanto no queremos que se discrimine, no queremos que se tomen decisiones arbitrarias. Y la psicología acá lo que viene a aportar no es la comprensión del tipo penal, si es finalista, ni las garantías procesales, sino que trata de decirte, bueno, cuando vos tenés una conducta arbitraria que segrega a alguien de una manera injusta, lo que vas a tener ahí es una conducta de discriminación. Pero, ¿qué es la discriminación? Y ahí es donde la psicología puede aportar algunos elementos. Por ejemplo, cuando uno tiene que decidir, ¿no?, entre qué quiero pedir en el menú, cuando veo un menú, tengo que discriminar, tengo que elegir. Y no hay nada peor cuando el menú tiene 3 carillas, porque ahí me someten a un proceso de discriminación que me genera mucha angustia, porque elegir en ese marco tan extenso genera un cuadro de inseguridad. ¿Estará bien lo que decido? Y si decido esto, pierdo esto otro. Entonces, la discriminación no es per se una conducta que podríamos decir que es mala. Esto ya lo decía el viejo Durkheim, decía, las cosas no son malas en sí, sino que son malas porque están prohibidas. ¿Y qué está prohibido? ¿La discriminación? No, la discriminación no. De hecho, la discriminación positiva es, por ejemplo, las leyes de cupo. No están prohibidas. Lo que está prohibido es la discriminación negativa,
la que le impide a alguien los mismos derechos y garantías en las mismas condiciones que otro. Las mismas condiciones que otro. Si yo quiero contratar policías que tengan un arma y sepan disparar, voy a discriminar a los que son no videntes, porque posiblemente para esa tarea sean un peligro. Entonces ahí tengo una discriminación fundada en una diferencia, pero porque el que ve y el que no ve no son iguales. Ahora, si yo no quiero contratar a un policía por el tamaño de cuerpo que tiene, por el género que tiene, o por la orientación sexual que tiene, ahí ya la discriminación es arbitraria, porque personas que están en las mismas circunstancias se las trata de manera desigual. Y hasta acá alguno estará diciendo, pero yo me anoté en esta charla porque iba a ser de psicología, no de derecho, y esto es mucho derecho. Bueno, vamos a meternos un poco con el mundo de la psicología. Veamos lo que decíamos recién sobre la discriminación. Si ustedes ven acá, van a ver unas hermosas figuras que podríamos decir que son geométricas. Y si yo les preguntara, por ejemplo, ¿cuántos triángulos, cuántos rectángulos y cuántos cuadrados hay? La tarea exigiría simplemente acercarse, mirar un poquito. Y ya lo van a saber. Y acá lo que hicieron fue un buen uso de la discriminación. Dijeron, hay tantos rectángulos, hay tantos triángulos, hay tantos cuadrados. Y a la izquierda pueden ver los resultados. Pero alguno estará diciendo, ey, ahí hay algo que está mal. No hay 3 círculos. Con lo cual también la discriminación está usando los conceptos de memoria tuyos. Te acordaste que no había 3 círculos, que vos viste 2 círculos. Hasta acá seguimos en el campo más básico de lo que es la discriminación desde la perspectiva psicológica. Si doy un pasito más, les pregunto, ¿cuál de estas formas geométricas podría representar al mal, a la maldad? Yo no les voy a pedir acá porque se convertiría en una encuesta que es complicada, pero lo suelo hacer en otros ámbitos y en general, la tendencia es a señalar al triángulo como el mal o como el que podría ser el malo. Algunos otros me dicen, no, los cuadrados, porque los cuadrados son personas que no piensan. No, el rectángulo grandote, porque los grandotes son grandes y en general son más. Pero en línea general te sale que un 70% de la gente se inclina por el triángulo. Y el mal uso de la discriminación podría ser este. Yo unifico de un lado todas las formas que son las buenas y dejo del otro lado a una que he llamado el mal. Imaginemos que ahora estas imágenes geométricas tienen como una personalidad. Y esa personalidad lo que les permite hacer es, entre todas ellas, empezar a decir, no, mira, este es raro, dejémoslo afuera. Los círculos deben decir, dejémoslo afuera porque es peligroso, mira esas puntas que tiene, con esas puntas nos puede pinchar. No, dejémoslo afuera. Los cuadrados deben estar diciendo, no tiene 4 lados. No se puede confiar, la persona no tenga 4 lados. Los rectángulos por ahí están planteándonos, tienen razón, lo que dicen los cuadrados tienen razón. Viste que siempre hay gente que es seguidora, ¿no? Seguidora de los cuadrados. Aceptan lo que dicen los rectángulos. Con lo cual va quedando afuera, aislado, alguien por el solo hecho de ser, en términos generales, distinto. Se separa a uno porque es distinto, pero no termina ahí la discriminación negativa, que es la que nos interesa a nosotros. Porque no solamente basta separarlo, sino que hay que transmitir la idea de que esa forma que él tiene es peligrosa. Si ingresa con esa forma, nos va a generar un mal. Además ya tenemos todo ordenado acá. Tenemos círculo, círculo, cuadrado y rectángulo. ¿Qué es esto que viene ahora a tratar de meterse entre nosotros? Entre nosotros nos ponemos a pilonar uno arriba del otro, uno con el costado contra el otro, y entre todos nos cuidamos, nos protegemos. Si viene este, ¿dónde lo ponemos? En el costado no, porque no puedo hacer de medianera con él. Si me lo pongo arriba voy a parecer un payaso, voy a parecer una fiestita de cumpleaños. O sea, siempre va a haber razones que justifiquen el está afuera y está bien que esté afuera. Dejémoslo afuera. ¿Por qué? Porque es peligroso, porque es distinto, porque es raro. Y cuando uno se pregunta, ¿por qué el ser humano discrimina? ¿No? Lo que estuvimos haciendo ahora es un simple juego, que esto lo haces con nenes, y los nenes, vos sabés que es interesante que si le haces este juego, en un rato le terminan teniendo como lástima al triángulo rojo.
Les da pena que quede afuera, pero son nenes y están viendo algo desde afuera. Los nenes también discriminan, los nenes también señalan al que es distinto, los nenes también lo dejan afuera. El tema es que es bueno hacerlos tomar conciencia. Este ejercicio sirve para que ellos tomen conciencia y cuando están jugando, ¿no? Y de repente dejan afuera a uno porque tiene un color de piel determinado, porque tiene un trastorno mental determinado, la maestra simplemente les dice, qué lindo lo que están haciendo con el triangulito. Y entonces no necesita explicarle la ley 23.592, simplemente les está poniendo en evidencia que ellos se están comportando de la manera que antes ellos veían que era horrible comportarse. Entonces, esta es la estructura básica del prejuicio que hasta un niño la entiende. Pero si yo estoy en un ámbito universitario, ya tengo que decir, bueno, pero ¿puedo explicar desde la psicología por qué tendemos a discriminar? ¿Por qué generamos diferencias entre las personas? Sí, porque se han hecho muchos estudios en función de los problemas que hemos visto que tiene el prejuicio y la discriminación. El Holocausto de Alemania es el ejemplo paradigmático, ¿no? Es el más grande, es el que cualquiera puede acudir, pero también las guerras previas al Holocausto son producto del prejuicio y la discriminación. Cuando yo digo que mis vecinos del país de al lado son de una determinada característica, son ambiciosos, son peligrosos, me empiezo a preparar para defenderme de ellos. Y si me siguen fogoneando a mí como sociedad, diciéndome cosas negativas del país de al lado, tales como están armando un ejército, van a venir y se van a llevar a todos nuestros hijos y nuestras mujeres, y ya me empiezo a preocupar. Y entonces ya digo, antes que ellos me ataquen, voy y lo invado yo. Y ahí empieza una guerra, motivada en que empecé a considerar al otro, al ellos, el que está afuera, como el enemigo. Y la verdad es que si uno charlara con el famoso enemigo, se daría cuenta que lo une mucho más cosas que las que lo separa. Los soldados, hay una película que habla de los soldados chilenos y argentinos que se encontraron en la Patagonia y estaban los dos preparados para la guerra, pero como la guerra no venía y estaban cada uno de lados distintos de la trinchera, un día empezaron a charlar. Terminaron jugando al fútbol. ¿Por qué? Porque son iguales. Todos tienen hijos, son padres, son madres, tienen problemas, no llegan a fin de mes, estaban haciendo el servicio militar. 10 días antes se querían matar porque los consideraban los enemigos de la patria. 10 días después se dieron cuenta que eran hermanos, que eran lo mismo. Eso a la política y a la guerra no le sirve. Le sirve la discriminación, donde te señalo al triángulo y te digo lo peligroso que es y el riesgo que tenemos nosotros si se quiere acercar. Entonces, esos fueron los problemas y los peligros que nos reveló, si querés, los últimos 200 años de historia de guerras. Y Gordon Allport hizo un famosísimo libro que se llama ¿Qué es el prejuicio?, donde analiza todo esto. Plantea los niveles que tiene un prejuicio, los niveles de intensidad a los que puede arribar el prejuicio. Yo le decía, lo que les iba a decir es por qué discriminamos. Y se van a sorprender con el por qué discriminamos, porque no es que la gente mala discrimina, no es que hay que ser una persona sádica para discriminar. Ya se dieron cuenta que todos discriminamos porque es una función cognitiva superior. Los animales también la tienen. Cuando a mi perro le doy un alimento que no le gusta, me lo discrimina, no lo come. Pero los seres humanos tenemos una capacidad de discriminación superior porque podemos ser mucho más sutiles en esta capacidad. Y yo diría que tiene dos funciones, el prejuicio y la discriminación. Y una de las funciones es social y la otra es bien psicológica. La social, les podría decir que es para mantener el orden que hemos adquirido. Si me voy a las imágenes traseras, acá a la izquierda ven un orden, ustedes. Este orden es una sociedad ordenada con determinados patrones, a la que llegó después de muchas guerras, revoluciones, gente que creció en la pirámide social, gente que se cayó, y este nuevo que aparece acá, no tenés lugar. Hay que cambiar todo, hay que reestructurar todo eso no lo piensa la gente. Simplemente actúa como no es una sociedad para vos. Este barrio cerrado no es para vos. Acá somos normales, acá todos tenemos estas formas. Tu forma, ¿por qué no buscas un lugar que sean como vos? Es la forma más sutil, si querés, del prejuicio, desde el cariño, desde la contención. También puede ser otra forma mucho más
te podría decir agresiva, que es, acá no queremos gente como vos porque los que son como vos tienen tales características. Germán Duarte, que es un investigador salvadoreño, suizo salvadoreño, trabaja mucho sobre el prejuicio, escribió un libro sobre el prejuicio y él se mete no ya en la forma cariñosa mediante la cual te separan, sino los discursos de odio mediante los cuales se construye el otro, mediante los cuales yo señalo, el triángulo es malo porque tiene estas puntas, y esto lo difundo por todas las redes, y ya toda la gente empieza a creer que un grupo social determinado es malo porque tiene determinadas características, que en el fondo nunca probamos si son reales y si son tan dañinas como nos están planteando. Discursos de odio. Pero les estaba diciendo que la función social del prejuicio es mantener el orden, el status quo, mantener las cosas como están. Y eso nos permite vivir en un mundo previsible. Y esta previsión puede ser saber de qué estoy hablando cuando estamos hablando dos personas que pertenecen a la misma cultura. Si ustedes miran ese dibujo que yo les acabo de decir, mostrar, van a ver algo que a vuestro cerebro le incomoda bastante. Si yo les pregunto qué es, bueno, se van a fastidiar un poco, porque alguno va a decir es un 4, pero al revés, profesor. Otro el otro día me dicen en psicología jurídica, es una silla invertida, interesante también. Bueno, de cualquier manera, esto es el momento del caos, ¿no? Esto es un caos. Muchos tienen distintas ideas. Si yo lo cambio y pongo esta imagen, ya está. Felices todos los 160 cerebros que están viendo esto. Ya está, es un 4. Ya está, es un 4. No hay discusión. Entonces confirmamos una organización del mundo y aceptamos todos que es un 4. Y va a haber alguno que me diga, no, sigue siendo una silla invertida, profesor. Y esa pavada, esa pequeña diferenciación, nos puede llevar a diferenciarnos entre los que ven una silla y los que ven el 4. La mayoría vamos a ver el 4. Como somos muchos, vamos a ver esa minoría que ve el silloncito al revés y vamos a decir, está bien, ustedes ven una silla, está bien, pero váyanse, quédense afuera, porque acá todos somos normales, todos vemos lo que hay ahí, que es un 4. Y entre nosotros empezaríamos a decir, son jodidos, ¿eh? Mirá que ver una silla invertida cuando es obvio que es un 4, eso es de una personalidad complicada. La verdad que mejor que no vengan, mejor que no estén en las reuniones, mejor que vivan en otro lado, porque son distintos. Nosotros vemos el mundo como es. Y esto me hace acordar a una señora de Nordelta que circuló por WhatsApp, que le decía a una amiga que estaba viendo gente en la pileta que estaba tomando mate con el perro que grita, en reposeras de la Bristol de Mar del Plata. Y lo que más me gustó, escúchenlo ese audio, es, pero yo soy una mina normal, le decía a su amiga. Estos vienen a destruirme el paisaje, yo no estoy en contra, pero que vayan a otro lado a hacer esto del perro, el termo, los mates, las sillas, no acá, que vos vayan a un lugar como gente como ellos. Parece un poco Mickey Vainilla la señora. Pero después que han visto lo que yo les mostré del triángulo, que estamos viendo que le damos una forma al mundo y que ese mundo es el que empezamos a compartir con otros pares que lo ven igual, van entendiendo un poco cómo es la estructura psicológica de esa persona. Cuando viene alguien distinto en las sociedades y en los grupos, se habilita algo que yo les podría decir, trata de proteger este orden que nos da ciertos privilegios a los que ya estamos adentro de la organización, pero que son inconscientes esos privilegios. Y cuando viene alguien de afuera, alguien distinto, yo lo titulo como una reacción del cuerpo extraño que tiene el organismo social, el country, el club, el grupo de amigos, la provincia, la nación, hacia lo raro, hacia lo distinto. Y así como el cuerpo, cuando vos te cortás y vienen las bacterias y bacilos a tratar de comerte, se defiende con sus glóbulos blancos, el prejuicio actúa de esta manera. Defiende a la organización social, defiende al cuerpo social. Actúa como un Pac-Man que trata de comerse a eso que está en las puertas y que quiere traspasar el sistema epidérmico, las fronteras, e incorporarse a la sociedad. Se lo ataca, se lo rechaza. Pero a veces se lo incorpora, a veces se lo deja entrar, pero se lo deja entrar al lugar donde van la gente que hace las tareas que nadie quiere hacer en nuestra sociedad. Y puede ser que después, con el tiempo, esas personas crezcan, pero siguen siendo distintas
y se la señala por cierta diferencia, que puede ser color de piel, puede ser origen étnico, puede ser religión. Entonces basta simplemente dejar un poquito de tiempo y esperar una circunstancia apropiada para que en alguna oportunidad se encuentre que los problemas que tenemos en la sociedad hoy son responsabilidad de este grupo. Y ahí tenés a nuestro amigo que con un simple gesto se cambia y pasa a ser ese individuo que mandó matar a un grupo al cual responsabilizaba de todos los males de su país. Pero Hitler ya tiene un logo, va a volver. Y Hitler está entre nosotros. De hecho, hay una película que se llama Ha vuelto, que juega con esa idea de que Hitler vuelve, va a los reality shows, la gente se le ríe, y un día deja de reírse la gente y lo empiezan a mirar hipnóticamente. Porque el discurso de odio que plantean estos personajes tiene demasiado nivel de adherencia, capta nuestra emoción y se encuentra a un responsable de los problemas. Y ahí es donde ustedes están viendo a la izquierda que debajo de cuerpo extraño, que es una de las formas de defenderse, tenemos la forma de encontrar que podemos externalizar nuestra sensación de malestar culpando a alguien y particularmente a un grupo de nuestros problemas. La discriminación negativa se basa en eso, en señalar a un grupo como responsable de nuestros problemas, cuando desde las ciencias sociales se sabe que los problemas sociales, y aún los individuales, en general, son producto de muchas variables. Si alguien tiene depresión, por ejemplo, para ponerte una de las patologías más clásicas de la psicología moderna, y cree que la explicación es simplemente por cómo lo criaron, se está perdiendo todo lo que tiene que ver con lo social. Byung-Chul Han escribe que vivimos en la sociedad del cansancio, donde la gente, la mayoría, está con cuadros de angustia y de cuadros de algunos de depresión diagnosticados, porque la sociedad te impulsa todo el tiempo a producir, a rendir. Inclusive cuando estás viendo esta charla, en vez de disfrutarla, estás tomando nota de lo que yo estoy diciendo. Todo el tiempo estamos rindiendo al máximo y no dejar pasar nada sin obtener un beneficio. Entonces dejamos de disfrutar. Cuando dejas de disfrutar, empezás a no tener la posibilidad de equilibrar los momentos de exigencia con los momentos de ocio. Y entonces quienes desarrollan burnout, cuadros de ansiedad, depresión, Byung-Chul Han te plantea que eso tiene que ver con un componente psicológico más un componente sociológico. Hitler no es un espécimen que nació y apareció casualmente en un país. Hubo muchos Hitlers en el siglo XX y van a seguir existiendo, pero no con esta cara que ya tiene forma de logo y uno ya se da cuenta. Va a volver con otras formas, con otros discursos, con otros contenidos, sin la esvástica, sin el bigotito. De otra manera, lo que yo quiero señalarles es que siempre les va a decir, yo tengo la explicación de por qué nos pasa lo que nos pasa. Todo lo que nos ocurre es culpa de ellos. Y hay un nosotros, que son todos los que son cuadrados, rectángulos y círculos. Y hay un ellos, que son los responsables de todo lo que nos está ocurriendo. En Alemania fueron los judíos, pero en Latinoamérica muchas veces son los extranjeros. Cuando nos pasa algo en nuestro país, tenemos problemas de desempleo, son los extranjeros. Cuando sabemos que los problemas de desempleo no son simplemente por la mano de obra extranjera, son problemas estructurales que tienen que ver con lo que pasa en el país, más todo lo que pasa en la geopolítica. A los países les va bien, no solamente porque se esfuerzan trabajando, sino porque hay otros países poderosos que le compran la mercadería. Cuando a vos no te compran la mercadería, por más que trabajes, no tenés a quién venderle. Entonces, los periodos de prosperidad y crecimiento económico no son simplemente porque cambia el presidente y cambia toda la política. Depende muchas veces de contextos geopolíticos que ni el mejor estadista los puede solucionar. De hecho, al padre de la democracia, que es Alfonsín, lo sacaron de una patada de la Casa de Gobierno. Así que vos fíjate que hasta las mejores intenciones naufragan cuando los contextos no son los adecuados. Y lo tercero, que tiene como explicación de por qué discriminamos y por qué nos beneficiamos y por qué mantenemos nuestro privilegio, y con esto cierro, de decir que discriminar nos genera ciertos beneficios. El primero es que separo al distinto, cuido mi lugar en el mundo, que no me lo vengan a cambiar. Separo al que no es parecido a mí y me permite proyectar en él toda la culpa de lo que ocurre. Y la tercera, que es la más psicológica de las variables, es que me permite creer que esa persona
lleva a cabo conductas que en realidad me gustaría llevar a mí. Y es lo que en psicología se llama proyección. El otro hace, o en mi imaginación, hace cosas que yo creo que hace, pero yo no sé si las hace. Y esto es muy común porque no nos animamos a hacernos cargo de algunas fantasías o algunos deseos propios. Entonces se las atribuimos a un tercero. Y entonces consideramos que en Estados Unidos lo que pasaba es que se asociaba el color de piel con la promiscuidad sexual, ¿no? Se planteaba que los negros eran muy sexuales y por eso violaban a las mujeres. Fíjense, Mataron Ruiseñor es la defensa de Atuku Finich a un afrodescendiente acusado falsamente de haber abusado sexualmente de la mujer. Todo el pueblo estaba segura que había sido. ¿Por qué? Porque es negro. ¿Y qué tiene que ver? Los negros son perversos sexuales, no pueden controlarse. Tienen la raza de ellos, así con seriedad te explico, la raza de ellos está muy cerca en la escala evolutiva de los animales, por eso son tan intensos en su sexualidad. Bueno, eso es una forma de proyectar en el otro mis fantasías sexuales de cómo serán estas personas en la cama, cómo serán estas personas en el encuentro sexual, pero es una proyección de esa sexualidad. Y entonces, el afrodescendiente tal vez no cumple esos patrones, pero la mentalidad prejuiciosa no le importa cómo piensa el otro. Lo único que le importa es lo que él cree del otro. Cuando tomamos el caso de los asiáticos, van a ver que solemos atribuir la responsabilidad de toda la pandemia que estamos viviendo a los chinos, que es la frase por antonomasia. Y no está mal porque empezó en Wuhan. Está bien. Pero ¿qué responsabilidad tiene el chino que camina por mi cuadra? ¿Por qué asocio a esa cara la pandemia? Por algo que se llama economía de pensamiento. Atribuyo a todos los que se parecen al grupo las características que yo ya tengo fijadas y que no van a cambiar. Lili les va a contar experiencias particulares de este tipo de fenómenos que se producen, donde hay una traslación, si querés, de una asociación emocional entre una persona que pertenece a un grupo social y mi juicio de valor sobre esa persona. Así que en definitiva, para cerrar, lo que hemos visto es que la discriminación es algo consustancial con el género humano y con los animales. Discriminamos y eso nos ayuda a vivir. El problema es cuando discriminamos en función de proteger privilegios y que eso nos permite mantener una situación de acomodo en este mundo a costa de no permitirle a los otros ingresar en ese mundo o a costa de externalizar nuestros malestares emocionales responsabilizando a terceros por las cosas que nos pasan a nosotros. Con lo cual les diría que la forma de pensar de un prejuicioso es muy infantil. Un individuo prejuicioso es como un niño pensando. Por eso se lo puede llevar de las narices para cualquier lado. Por eso las grietas en todo el planeta funcionan tan bien. En ciencia política se llama en realidad polaridad emocional más que grieta, porque se los convence de acá está el mal, acá está el bien, y todos van para un lado o para el otro, dependiendo con qué ideología te representes o con qué figura te representes. Pero todos podemos ser víctimas de seguir a un otro y ejercer actos de prejuicio, porque es parte de nuestra forma de pensar el mundo. Así que yo les diría que la forma para deconstruirnos en este campo donde también tenemos que deconstruirnos es primero aceptar que somos enfermos. Primero aceptar la enfermedad. Y esto es como el adicto. Te vas a poder dar cuenta de lo mal que te hace y lo mal que le hace al otro. Y una vez que vos ya podés controlar tu forma de pensar, de sentir y de actuar en función del otro, tenés que saber que siempre vas a ser un adicto en recuperación. Te curaste del prejuicio hacia los chinos, te curaste del prejuicio hacia los afrodescendientes, hacia los ricos, hacia los pobres, hacia los hombres, hacia las mujeres. Pero esto es como Sueño con serpientes de Silvio Rodríguez. La mato a esa serpiente y siempre aparece una mayor. Recuerden esa canción, Sueño con serpientes. Maten a esa serpiente, pero siempre estén atentos a que va a poder volver a aparecer con otra máscara, con otra cara. Estar atentos, ser conscientes, no dejarse llevar por automatismos. Bueno, con esto, queridos amigos, amigas y colegas,
espero haber podido iluminar un poco de los mecanismos automáticos, biológicos, psicológicos y sociológicos que tiene el prejuicio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Realmente súper interesante. Ay, vamos a ver a alguien. Me acordaba de los carpinchos de Nordelta ahora, con la nueva víbora. Hay momentos, si alguno quiere hacer preguntas o quiere hacer algún comentario, pueden escribir acá las preguntas, así se las transmitimos al profesor. Si alguno tiene comentarios, preguntas, si no, le vamos a dar lugar a Lili y podemos dejar las preguntas al final. Bueno, si no, no hay preguntas. Bueno, Lili, te damos lugar, te damos paso, bienvenida. Un placer tenerte acá. Gracias. Bueno, recién el doctor Ferrer Arroyo hablaba de privilegio, y creo que todos nos hemos reído del privilegio. Creo que todos se acuerdan de la película ¿Dónde están las rubias? Es una película que está escrita y dirigida por dos hermanos afrodescendientes que satiriza esto que decía el doctor, el privilegio blanco de clase y los dobles estándares que tiene la sociedad con las personas negras, porque con respecto a las personas negras, los rasgos negros, los labios gruesos, su pelo, por ejemplo, quedan bien en las mujeres blancas, pero a las mujeres negras no les quedan bien los mismos rasgos. Los policías blancos en la película pueden, por ejemplo, me acuerdo un poco de que pueden hacer y deshacer lo que quieren, a su antojo. Sin embargo, los policías negros no. Y con esto un poco lo que parecía recién que hablábamos de Hitler, que hablábamos sobre la Segunda Guerra Mundial, pareciese que cuando hablamos de prejuicio, cuando hablamos de racismo, pareciese que estábamos relatando como una especie de leyenda de tiempos pasados, de tiempos que ya no corren, una especie de historia vieja que releemos y recontamos cuando surge el tema, que ya pasó. Sin embargo, hay alguien que no está de acuerdo en que ya pasó. Y busqué el artículo para poder leérselos, y esta persona dice lo siguiente: lo que le pasó a Aaron es que estaba harto, medio al límite, y ayer fue un día muy malo para él, y terminó haciendo lo que hizo. Ese ayer, que les acabo de leer, fue un martes por la mañana, en el que una persona que se llama Aaron salió a comprar un arma. Ese mismo día, a las 5 de la tarde, se dirige a un spa, esto pasó en Atlanta, Estados Unidos, y asesina a 3 mujeres, 2 de ellas asiáticas. No termina ahí, Aaron se sube a su auto, maneja 50 kilómetros para llegar a otro spa, también de dueña asiática, donde asesina a 3 mujeres. Cruza la calle donde había otro spa, en un barrio de locales, al cual entra y asesina a una más. En total en esa calle 4 mujeres asesinadas, las 4 asiáticas. En total 6 mujeres asiáticas muertas, asesinadas. Mal día, ¿se acuerdan que recién lo leí? Mal día, un mal día según el sheriff de ese condado, que se llama Jay Baker, que tuvo un mal día Aaron, y bueno, a mí me convence más que pensar que las 8 personas que mató tuvieron un mal día, porque a partir de ese martes se acabaron básicamente sus días de vida. Y quizás a algunos les resulte un poco fuerte escuchar estos sucesos por 2 cuestiones. Primero, porque se tratan de muertes, que la muerte, recién, si se acuerdan, es el último nivel al cual puede llegar el prejuicio, que es el exterminio. Inicia en lo verbal, en el chiste, en lo cotidiano, en lo que al parecer no lastima, y el último estadio es esto del exterminio, el matar, llegar a matar a alguien. Y segundo, también es fuerte porque ese último nivel no es historia, no es un cuento. Lo que les conté pasó este año, hace unos meses, no mucho. Entonces es la realidad de personas, de muchas personas que a pesar de sufrir racismo, lejos de posicionarse a veces contrariamente a él,
eligen el silencio. Muchas personas que sufren el racismo eligen callar ante él. Y con razón, porque las personas racializadas tienen una doble tarea. Una primera tarea que es de angustia, porque al salir del silencio, al manifestarlo, hay que volver a transitar lo que duele, lo que angustia. Y una segunda tarea que es de contención, que a pesar de que duela y que enoje, procurar constantemente no expresar violencia con las personas que ya son violentas con nosotros, porque sabemos cómo se siente y no se lo queremos hacer a nadie, básicamente. Entonces la ausencia de manifestación por parte de las personas racializadas se debe a una principal razón, que es hartazgo. Si además de tener que vivirlo, tuviésemos que explicar por qué está mal y por qué daña, incurriríamos constantemente en el doble de esfuerzos. Y hablo de personas racializadas porque las personas racializadas somos aquellas que no tenemos que decir que somos de otro país. Yo no tengo ni que abrir la boca para hablar, porque la discriminación está ligada automáticamente al aspecto físico. Hay muchas veces que se confunde esto de el racismo con quizás mezquindad, con ser malo, pero no es solo eso. Es eso, pero no solo eso, al menos. Sino que es un sistema, es parte del sistema, mejor dicho, que tiene como fin oprimir, subyugar a las personas racializadas, estas que no necesitan hablar para ser discriminadas, y principalmente, además de oprimirlas, mantenerlas oprimidas. En mi adolescencia yo aceptaba que me llamara la China. Y lo que yo pensaba en ese momento es que ninguna de las personas que me llamaban así lo hacían de forma despectiva. Por lo tanto, yo tenía que aceptarlo, o al menos no tenía razones válidas para mostrarme disconforme. Pero allí reside una cuestión que es muy profunda y que es muy dolorosa, que muchas veces ponderamos y consideramos más valiosa la aceptación del otro antes de cómo nos gustaría a nosotros ser percibidos. Es decir, eran mis amigos, y me querían, y salíamos a comer, y compartíamos el día a día. Ellos no tenían ninguna mala intención, pero a la vez a mí no me gustaba. No porque me hiriese, sino porque prefería mi nombre, porque yo tengo nombre. Y el racismo, cuando se internaliza, causa eso, que se normalice la etiqueta de la persona impuesta por otras personas antes que la etiqueta que se ponga la persona misma, por el simple hecho de que no lastima. Pero que no lastime no quiere decir que esté bien. Durante el 2020 le comentaba a Francisco que también al equipo y demás, que yo perdí la cuenta de cuántas veces me hicieron esto al verme en la calle. Este gesto que yo les estoy haciendo tiene un nombre, que es yellow face. Yellow del color amarillo y face de cara. Y esto es una burla directa a lo que es la forma natural de los ojos de las personas asiáticas orientales. Y además de constituir una burla, está cargado de un peso histórico, porque a lo largo de la historia cinematográfica occidental, pensemos en todas las películas, no han faltado todas aquellas películas donde se caricaturiza a los asiáticos a partir de sus ojos, y dotándolo de aspectos negativos y peyorativos, representándolos entonces a los asiáticos como extranjeros desde un cierto punto de vista inferiores, bárbaros, porque hay una realidad, que en la calle se escucha chino, volvete a tu país, pero no se escucha blanquito colonizador, volvete de donde viniste. Y normalmente esto también viene acompañado de un acento inentendible, cambiando la R por la L, con sonidos sin sentido también. Y esto también ayuda a perpetuar la idea de
los asiáticos como incompetentes en el español, que es una idea, al menos en esta actualidad, y también en otras actualidades, totalmente errónea. Y aún en caso de personas asiáticas que de repente no dominan el español, en vez de ver lo que es una persona que no está hablando su idioma nativo, sino que está hablando una tercera o una segunda lengua, en vez de ver esa realidad, eligen taparla con burla, risa, reacciones de asco, de repulsión. Sin embargo, esto, quizás si no nunca lo vieron, ustedes sí, seguramente, por Instagram, por las redes, sí habrán visto esto. Si se ve en cámara, esto. Quizás en las modelos se ve un poquito más. ¿Cómo es que esto es bonito, es deseable, inunda las redes y fuente de halagos, pero esto, ya sabemos qué es esto? Entonces, reflexiono, ¿no? ¿Qué es lo desagradable? ¿Los rasgos asiáticos o los rasgos asiáticos en asiáticos? Porque en personas no asiáticas, blancas específicamente, ¿esto queda bien? El cabello afro en personas afro es de repente desordenado, es poco bello, necesita ser planchado, sinónimo a veces de también poco profesionalismo. Pero Tini y el Kea es una puerta a géneros musicales afro y a ganar más dinero. Esto de los estilos urbanos, a lograr más éxito. Y lo curioso es que la dificultad de ver el malestar que generan las personas racializadas asiáticas, que esto sea una moda, normalmente esa dificultad la tienen también las mismas personas que tienen otra dificultad más, que es ver el problema de esto. Y lo que yo creo es que, pueden estar de acuerdo o no, que el problema acá no es tener rasgos faciales, en este caso, en la parte de los ojos, distintos, sino que al hacer esto, se lo dota de una carga negativa. Es decir, no es que por hacer esto ya de por sí es malo, sino que todas las personas que lo hacen dotándolo de una carga negativa, como si fuese asqueroso, como si fuese indeseable. Y esto a las únicas personas que entretiene es a los no asiáticos. Es decir, la risa es unidireccional. Y para colmo, no todos los asiáticos tienen la misma forma de ojos. Básicamente, lo que hace el yellow face es exterminar, despojar el lado humano de los asiáticos para volverlos simplemente un bollo de ojos estirados, y ahí termina la descripción, la biografía de las personas asiáticas. También esto de la asimilación, de que todos los asiáticos son chinos, de que todos los chinos tienen supermercado, y que todos los que tienen supermercado apagan las heladeras. ¿Quién no conoce esa cadena lógica? Ahora, el racismo tiene algo muy particular, que es que tiene la posibilidad de circular entre todos nosotros bajo un disfraz, que es el disfraz de la naturalización. Y esta naturalización tiene lugar, puede existir, puede seguir existiendo, exclusivamente debido a que el racismo no tiene nombre. Yo ahora se los estoy diciendo, recién el doctor hablaba de ello. En el panfleto de la charla de hoy está, en la teoría tiene nombre. No obstante, en la práctica, en el chinita de la calle, en el arigato, y durante todas las prácticas racistas por haber, el racismo no es anunciado con trompetas y con luces LED y con un cartel que diga acá llegué, sino que circula normalizado, circula oculto en las sombras del chiste, del estereotipo, del prejuicio, porque planteémonos lo siguiente: ¿cómo combatir algo que no se nombra? No se puede. Sin embargo, no es una causa perdida combatirlo en absoluto. En primer lugar, nominarlo ya es un gran paso, ya no es un punto de vista, sino que es lo que es racismo. Y luego de nominarlo empieza
la carrera, o mejor dicho, un camino, porque correr acá no sirve, es un camino de desandar y desactivar el racismo. Y digo desactivar porque es posible desactivarlo. Pero ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto? Normalmente cuando a una persona se le señala que se equivocó y que su error significó un daño a una persona, la persona autora del error suele disculparse. Y en algunos casos también buscar una forma para enmendar ese error. Si yo le pido a Ferrer Arroyo su celular y se me cae al piso, le voy a pedir perdón y voy a buscar la forma de arreglarlo. Por alguna razón, esta lógica, esta regla de sentido y uso común, no aplica en el racismo. Cuando se le señala a alguien que está incurriendo en una práctica racista, que ataca a personas racializadas, suelen reaccionar muy mal. Suelen esquivar el error que le señalás, alegando que es una estupidez o una superficialidad por la cual no vale la pena ni siquiera discutir, o hasta se enojan, o ponerse también muy violentos. Es decir, buscan descalificar la gravedad de la práctica racista. Entonces interpretan tu herida como un ataque personal hacia ellos, como una ofensa personal. Y la única forma que tienen para no hacerse cargo de la autoría de esa práctica racista es despojándola justamente de su condición como tal. Entonces muchas veces cuando uno dice, che, lo que estás haciendo es racista y no está bien, ellos escuchan algo al estilo de voy a despellejar a toda tu familia, con los huesos me voy a hacer un metegol. Y este disfraz de verlo como una ofensa personal también está muy ligado a un disfraz de la sensibilidad. La generación de cristal, la famosa generación de cristal. Y este disfraz del racismo es el más difícil de decodificar, porque choca con una realidad. Sí, el racismo hiere sensibilidades, pero justamente debería ser reconocido como peligroso por esa misma razón. Y lo más difícil de combatir en estos casos es la falta de empatía. Y esto se debe también a que el discurso racista instauró en nuestras mentes en algún momento que pormenorizar todas las consecuencias negativas está bien. Las consecuencias negativas de nuestras palabras, que pueden llegar a tener nuestras palabras, está bien que no nos importe. Entonces, el racismo también hace eso. Nos hace creer, nos hace comer ese verso de que no hay que preocuparse cómo usemos nuestras palabras. Y acá es cuando reivindico algo que en la cotidianeidad quizás tiene un concepto un poco peyorativo, que es esto de ser anti. Ser anti. Normalmente en la jerga quizás anti alude a una persona que no tiene ánimos de alegría quizás, o que no tiene ánimos de participar en algo en conjunto, pero también es alguien que va en contra. Entonces, vivimos en una sociedad que es racista. El racismo es sistémico. ¿Por qué es sistémico? Porque está en la educación, está en la ley. Por lo tanto, en una sociedad que es racista sistémicamente, el yo no soy racista, yo tengo 3 amigos negros, es insuficiente. Es decir, no ser racista, sí, es ir en otro carril distinto al racismo, pero es ir en la misma dirección. Entonces, en su definición, el no soy racista implica convivir con el racismo. Por eso es necesario ser anti. ¿Anti qué? Antirracista. Solo así se puede ir en la dirección contraria, porque ser anti algo implica acción. Y a veces te frustras porque yo sé que no voy a cambiar el mundo. Y a veces también ustedes se deben frustrar porque tienen la idea ahí rondando de que no podemos cambiar el mundo. Pero el antirracismo es un primer paso. Parte de un primer paso que es aprovechar cada oportunidad que se te presente para dejar en claro tu postura.
expresar tu postura, expresar tu oposición. Porque ser no racista, al fin y al cabo, es ser tolerante a la existencia del racismo, porque no lo marcás, no lo señalás, y así se sigue reproduciendo, sigue existiendo. Entonces ustedes pensarán, entonces el antirracista odia a los racistas. No, no es pararte en medio del asado del domingo, golpeando la mesa, levantando la mesa, y empezar a insultar a todos, diciendo que son todos unos racistas. No, no es eso. Es decir, perdón, pero no está bien. Eso que dijiste no está bien. Lo que dijiste no es aceptable, es racista. Con respeto. Porque el antirracismo no es atacar a los racistas. Es incomodarlos. Pero te tenemos que avisar algo de antemano, que para incomodar a otras personas, primero te tenés que incomodar vos. Hay quienes en Argentina, he escuchado, hablan de la barrera idiomática. Por ejemplo, en el caso de los chinos, no puedo hablar por todos los asiáticos porque Asia tiene 50 países y China es solamente uno de ellos, pero en el caso de los chinos se habla que como el español es una lengua romance y el chino no, tiene una raíz sino-tibetana, entonces la brecha lingüística de repente aumenta las diferencias. Yo nací en el 95, en Buenos Aires, acá en Buenos Aires. Mis viejos ya estaban acá desde el 94. No sabían ni una palabra de español. Nada. Excepto mi papá. Solo sabía una palabra. Helado. Él creía que helado significaba hola. Que así se saludaba a la gente acá. Y lo gracioso es que sí, los saludaban así. Durante años los porteros del barrio lo veían y le gritaban, ¡helado! Y mi viejo respondía, por supuesto, helado. El saludo es universal. No importa cómo, pero la gente con beso, con reverencia, con un gesto con la mano se saluda. El chino no es universal, el idioma chino no es universal. El español tampoco. Pero la empatía sí. La empatía sí lo es. Entonces la verdadera brecha no es el idioma, es la empatía. La lucha antirracista al fin y al cabo es la lucha por la empatía. Si antirracista no es un término que te sea cómodo, con el que te sientas cómodo, la empatía seguramente que sí. Y la empatía es entender que a veces no se trata de vos. Que en el caso del racismo, a veces uno dice, bueno, pero yo lo dije sin intención. Decirlo con o sin intención no es lo relevante. Porque vivimos en una sociedad racista. Recién decía Francisco, nadie está exento, nadie está 100% deconstruido. Todos somos racistas, todos tenemos prácticas racistas. Y la empatía yace justamente en vez de decir, perdón si te ofendió, no lo dije con esa intención, en vez de decir eso, entender que la intención no entra en la ecuación. No está en discusión la naturaleza de la intención. No interesa. Está en discusión si podemos priorizar el dolor de la persona que vive el racismo sobre esa intención. Finalmente, para cerrar, el racismo es difícil de combatir y de discutir porque no le ponemos el nombre de tal. Siempre es un chiste, algo inofensivo, algo irrelevante, sin intención de herir. Yo no creo que las personas que digan voy al chino a comprar tengan intención de herir. Sé que no la tienen, pero de repente nos damos los espacios de pensar por qué los locales, las tiendas manejadas por personas asiáticas asumimos que son chinos, por ende identificamos al local con esa nacionalidad. La intención acá no importa. Entonces, como no le ponemos nombre, siempre es un chiste, siempre es algo inofensivo, no se dan las bases para un debate serio. Y hay que terminar con eso. Como para finalizar, como les digo, se llama racismo. Y lo tenemos todos. Yo, Francisco,
La pregunta es, ¿cuándo nos lo vamos a sacar de encima? Porque se puede, tenemos las herramientas. Les hablé de empatía. Hay otras herramientas también. Investigar, leer, dar espacios, reconocer y ver, poder discernir cómo camina el prejuicio, cómo camina el privilegio, porque no camina en todos los zapatos el privilegio. Y abrazar la empatía como herramienta principal para desactivar el racismo, que es un camino muy largo, pero como dice un proverbio chino, todo camino de 1000 millas tiene un primer paso. Con Bueno, esto termino mi presentación. un placer, Lili, estuvo espectacular. Un placer siempre escucharlos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para hacerle a Francisco o a Lili. La oportunidad, tenemos unos minutos más antes que tengamos que entregar la sala. Si hay cualquier pregunta que tengan. ¿Alguna? Buen Bueno, día. mientras pierden la timidez. Ah, ya acá tengo preguntas. Goicochea, ¿no? Sí. Si quieren, escriban en el chat, así es más sencillo y yo se las leo. No, si no. Hola, disculpa, pero no me sale la opción para poder escribir. Ah, bueno, Goicochea este apellido, ¿no? Sí. Si querés decirla, entonces. Ahí te. Saqué el mío. Estás. Bueno, a ver si la podemos. Estás muteada. Ah, Ahí está, ahí se ahora escucha. sí. Buenas tardes, los saludo desde Perú. Felicitar a Francisco y a Cris por la charla, muy, muy interesante. Me gustaría que Francisco nos explicara un poco, por ejemplo, qué diferencias o qué semejanzas o cómo están conectados los prejuicios y los estereotipos, porque encuentro que hay ciertas conexiones, pero me gustaría que pueda explicarnos un poco más y cuál sería la incidencia de estos dos conceptos, si es que hay diferencias y si hay conexiones, por ejemplo, dentro de nuestro mundo jurídico y en qué podríamos mejorar, ¿no? Identificando y utilizando herramientas para poder neutralizarlos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta y por las palabras sobre la charla de Lili y la mía. Muy buena, Lili, me encantó tu charla. La verdad que eh, el prejuicio cambia gracias a gente que te cuenta buenas historias. Yo te puedo haber contado lo teórico y todo, pero lo de Lili nos hizo entender, ¿no? Esto de que si querés cambiar, tenés que cambiar vos, y para cambiar vos te tenés que despertar del sueño en que estás metido y, y hacerte cargo que tenés privilegios, ¿viste? De occidental blanco, hombre o mujer, clase media. Y haciéndote cargo de esos privilegios vas entendiendo cómo es la vida del otro, que tal vez tiene otros privilegios, pero tiene algunos huecos o algunas heridas que uno no se da cuenta y sin embargo uno le mete el dedo en las heridas y después cuando el otro se enoja, uno le puede decir, es un chiste, che, no te podés poner así por un chiste". Y eso es macabro, porque no hay salida de eso. Pero bueno, respondiendo a la pregunta entre estereotipo y prejuicio, me gusta el origen de la palabra estereotipo, viene de la imprenta. Los estereotipos eran el modelo que se utilizaba para hacer copias a partir de un molde que se hacía en plomo. Y entonces con un estereotipo vos tenés una imagen que se va a reproducir siempre igual. Y el prejuicio es una actitud que es un conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones en función de que vos ves a alguien que te recuerda a una categoría social determinada. Si yo veo a una persona con rasgos asiáticos, como decía Lili, lo meto rápido en mi categoría chino. Y esa categoría china no es neutra. Mi categoría chino tiene algunos componentes que los han problematizado, pero la categoría chino está muy asociada a supermercado, a el problema de las vacunas y algunas otras connotaciones en general negativas con las que se suele identificar al distinto. El prejuicio puede ser positivo o negativo. Cuando uno piensa en un alemán, habitualmente más lo asocia no tanto con el holocausto, sino por ahí con personas responsables, inteligentes, ¿no? Pero tuvieron el holocausto. Uno piensa en un europeo y lo mismo, pero tuvieron las guerras mundiales. El estereotipo es, te podría decir, como una caricatura que se tiene de una categoría social.
Y las caricaturas tienen mucha sabiduría, porque en la caricatura vos retratás los rasgos más estereotípicos del individuo. Entonces, cuando a vos te hacen una caricatura, te das cuenta que sos narigón. Vos no te dabas cuenta, pero con la caricatura te diste cuenta. O la papada, o cómo tenés los ojos. Y la caricatura muchas veces representa más que la propia foto, porque exagera esos rasgos que el otro ve en vos. Y eso, cuando es positivo, no pasa nada, pero cuando ese rasgo está asociado a algo negativo, en la Alemania nazi se dibujaba a los judíos narigones y orejones. Y eso estaba muy asociado también a animales como los roedores. Y los animales roedores, pobrecito la rata, pero están asociadas con lo bajo, con lo ruin. Entonces el prejuicio, cuando tiene una connotación negativa, se asocia a estas caricaturas y es muy difícil de desarticular. Hay prejuicios que son más sutiles que el vuelo de una gacela, y que es que asociamos la belleza con la bondad y la fealdad con la maldad. Y te guste o no te guste, esto está grabado a fuego en tu cerebro. Las mujeres lindas son buenas. Los hombres bellos son responsables y son buenas personas. Por eso toda la industria cultural se preocupa por tener candidatos y candidatas lindas, protagonistas de las películas lindas. De hecho, los dibujos animados, Mufasa, el Rey León, es lindo. En comparación por lo menos a Scar, que es desgarbado, es morocho, además. Entonces ya hay un prejuicio en función del estereotipo belleza. Así que fíjate a dónde llegan los estereotipos, las raíces profundísimas que tienen. No es simplemente con el extranjero, es entre nosotros también. Es en función de clase social, en función de tu orientación sexual, en función de tu color, de tu tamaño, de tu peso. Y en el mundo jurídico, ¿cómo nos puede servir todos estos conocimientos? Bueno, porque hay gente que tiene cara de lo que se la acusan. Si estuviéramos en otro ámbito, yo no podría decir esto, pero en un ámbito jurídico sí. Y nosotros en el ámbito jurídico muchas veces tenemos que defender a gente que pertenece a una población sobre la que ya hay un estereotipo de que la gente que vive en ese lugar suele estar vinculada con el delito, con el robo. Y eso se activa, y más en un juicio por jurado, con 12 miembros que te ven defender a una persona que se viste como pibe chorro, que habla como pibe chorro, pero que no robó. Y vos sabés que no robó. Pero la gente, en cuanto lo vea, activa todos sus prejuicios negativos. ¿Qué tengo que hacer como abogado? Decirles, parece pibe chorro, ¿no? Se viste como pibe chorro y habla. Cuando lo escuchen hablar, van a confirmarlo. Pero no robó. Y lo que yo necesito, señores miembros del jurado, es que ustedes no miren este estereotipo, no miren esta caricatura que han incorporado con años de socialización. Que escuchen todo lo que acá ocurrió, que vean las pruebas, pero que no juzguen su apariencia, porque si van a juzgarla, yo no tengo nada que hacer, ya está condenado. Entonces eso es un poco lo que decía Lili recién, en otro campo, pero es despertar en el otro, hey, vos sos prejuicioso, sin decírselo así, pero en tu estructura, esta persona, yo sé dónde la estás colocando, por eso te estoy viendo, te estoy viendo, y necesito que desactives eso. Me parece que esa es la mejor enseñanza que uno puede encontrar para el campo del derecho, y hoy le comentaba a mis alumnos que hay una película que se llama 12 hombres en pugna, que te pone muy en evidencia uno de los jurados, que es profundamente prejuicioso, y cómo tomar conciencia del prejuicio que tiene hace que él se dé cuenta, pero lo mejor, que todos los tipos que lo seguían, al fanático este, se den cuenta que tenía una estructura prejuiciosa. Así que creo que ahí te contesté todos los puntos. ¿Qué diferencia hay y cómo lo puedes usar en el derecho? Bueno, acá tenemos otra pregunta. Dice, quisiera saber si creen que la educación tiene un rol en el discurso racista y en desactivarlo. A ver, Lili, que sos profe. Yo creo que la educación es fundamental y como les decía, desde mi punto de vista, y si ustedes leen, investigan, van a encontrar mucho de lo que yo opino, que creo que el racismo justamente se ve en la educación. Si no les gusta racismo, pensemos en esto, pensemos en 10 países de Europa. Piensen ahora 10 países de Europa, cualquiera. Sabemos, más de 3 sabemos. Pensemos en 10 países de África. ¿Nombrás más de 2?
más de 3, llegás a 1. Entonces, también esto sucede mucho, creo que si sos argentino y fuiste a una primaria de acá, no escapaste del corcho, del 25 de mayo, que te pintan la cara con corcho quemado, para hacer alusión a las que vendían empanadas, que se ve que su único rol era vender empanadas. Entonces, ahí, más allá de lo que yo les pueda decir, sería muy ingenuo quizás que yo me ponga a decirles ejemplo por ejemplo, todas las cosas que vivimos y que internalizamos y que no tuvimos conciencia, porque ¿qué clase de conciencia y de preocupaciones puede tener infancias de 5 años que lo primero que le ponen en un acto es un corcho quemado y le dicen, tomá, pintate? Y es la culpa del que le pone el corcho quemado, porque ese también lo aprendió de otro lado, y así, y así. Entonces, diría que es como un retroceder maldito, porque ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se retrocede en la educación? Por eso elijo otra perspectiva, otro abordaje, que es justamente el de la empatía, para desactivarlo, para cortar la rueda, por así decirlo. Porque si se sigue analizando la rueda y seguimos pensando en la rueda y nos lamentamos de la rueda, seguimos en la rueda. Y hay que salirse, cuanto antes se pueda. Y una forma de salirse justamente es expresar que no te gusta la rueda, que no está bien la rueda. Y por eso yo les decía esto de ser anti, porque el anti implica acción. Y la acción no es violenta. Ojo, la acción no es violenta. La acción no es salir a los bibliazos con las antirracistas a derecha y a izquierda, sino que es decirlo, verbalizarlo. Nos comunicamos todos los días. ¿Qué comunicamos? Eso es un poco de lo que te puedo decir yo. No sé si te contesté la pregunta. Acá tengo otra, María Victoria, Tomic, tenés una pregunta, ¿no? Estabas con la mano levantada. Sí, más que una pregunta, era un aporte al ejemplo que diste al principio del caso ese que fue en Estados Unidos, que me hizo pensar también en el hecho de cómo se escriben esos titulares cuando el que cometió el crimen es una persona racializada y lo distinto que es el contexto que se da, no solo en el titular, sino también en cómo se lleva la noticia. Hace poco, medio en forma de chiste, ¿no? En Twitter se hablaba del hecho de que había un hombre que había matado a las 2 hijas por un delirio, y la foto que se ponía en el artículo era una foto de la familia contenta, con él sonriente, con las nenas, pero cuando hay un caso de alguien que está acusado, que ni siquiera se sabe si se cometió el delito o no, pero es racializado, se pone la foto en primera plana de la peor foto que se pudo encontrar y con la cara más amenazante posible. Y nada, me hizo acordar de eso y lo evidente que es, y sin embargo es un tema del que no se habla, o cuando se habla, de nuevo se apunta, bueno, qué sensible que es el público ante estas cosas, en realidad es algo que es súper evidente. Sí, sí, estoy sumamente de acuerdo en el rol crucial que tienen los medios de comunicación. No me gusta mucho hablar de prensa amarillista y demás, porque a veces son términos que se tergiversan un poco, pero lo que practico yo, al menos en mi cotidianidad, de informarme, porque nos tenemos que informar, de algún lado tenemos que sacar la información, es ver un poco, bueno, a ver, me está diciendo que, tomemos el ejemplo de China, el virus chino, que bueno, que como comen cualquier cosa, en una les pintó el murciélago a la plancha y ahí surgió el COVID, que todo surgió en un laboratorio con un señor malvado chino con cuernos y que inventó algo llamado COVID. A veces cuando uno lee esas cosas es inevitable que te genere una sensación, que te genere como una impresión. Pero el segundo estadio quizás no es tan inevitable y está más bajo tu control, que es leer más, investigar más, ver, en ese portal, ¿es lo único que escriben? ¿Escriben otras cosas? Porque no es que el portal es malo, aparte tampoco es que los medios son malos. Esto, a veces uno cae en el sesgo de diferenciar esto de bondad y maldad, pero es algo que va un poco más allá, porque el racismo no es un conjunto de personas malas, no es un conjunto ni siquiera de racistas, va más allá de las personas racistas. Por más que hoy
que ahora es 7:59, en un minuto, mueran todas las personas racistas, el racismo va a seguir existiendo, porque es algo sistémico, es algo que va más allá. La molécula va más allá de los átomos, es algo aparte, separado, un organismo separado con vida propia. Bueno, si no tenemos más preguntas, ¿alguien más que quiera comentar algo? Si no, No, ya... tenemos que cerrar porque ya son las 8 y se corta desde de la Facu. Pero André, ¿vos querías comentar algo desde el Sí, departamento? muchas gracias por darme la palabra. Yo quería agradecerles una vez más por el excelente evento. Nos dejaron pensando, creo yo, a todos y todas, ¿no? Y hablando de prejuicios, quería continuar invitando a todas las personas que están aquí presentes a un evento muy especial que va a haber precisamente mañana a las 6 de la tarde, también organizado desde el Departamento de Ciencias Sociales, que se va a ocupar del tema de Licia Loncón en la convención al rol que ella tiene en la Convención Constituyente de Chile. Como ustedes saben, por primera vez se trata de una persona que está presidiendo este importante hecho legislativo, casi inédito, ¿no? Y que es mujer y es mapuche, ¿no? O sea que acá tenemos, hablando de prejuicios, ¿no es cierto? Así que bueno, están todos ustedes y todas ustedes invitados, invitadísimos a participar, ¿eh? Y nos encontraríamos entonces mañana a las 6 de la tarde. Por mi parte, agradecerles una vez más la asistencia, la participación de todos y todas ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, también me despido, les agradezco el tiempo destinado y esperamos haber hecho una buena intervención quirúrgica implantando esta semilla de cambio. Pero sepan que yo soy parte del fenómeno, Lili también, ustedes también. Nos vemos. Muchísimas gracias por participar. Y muchas gracias Francisco, Cecilia, Andrea, Lucía.